Capítulo 29. Oficina de Minerva McGonagall se bebió el whisky de fuego. Sintiendo la llama quemarle la garganta, dejando que el alcohol llenara el agujero vacío en su estómago. Minerva McGonagall había pasado por muchas cosas en su vida. Había visto la guerra contra Grindelwald y la correspondiente guerra mundial Muggle. Ahora estaba viendo su segunda guerra contra Voldemort. Había sostenido en sus brazos al único hombre que había amado cuando murió de una enfermedad que solo sería identificada días después. Ella nunca había tenido hijos de su vientre, no. Pero a menudo pensaba que el amor que sentía por sus alumnos no era menor que el amor que sentía una madre por sus propios hijos. Había sobrevivido a sus dos hermanos, ya que murieron en una guerra u otra. Había visto morir a amigos, había visto morir a estudiantes a quienes amaba como si fueran suyos. Algunos por sus propias manos, otros por manos de otros, otros por drogas o enfermedades. Había visto a estudiantes que ella amaba llevados por el camino equivocado, seducidos por víboras con lenguas humanas. Y en todos sus años, en todos los dolores y problemas que había experimentado, nunca se había sentido tan deprimida como en ese momento. Tenía sus favoritos, como todos los profesores. Y a pesar de ser, bueno, un imbécil, James Potter era uno de sus favoritos. Y Lily Evans era la favorita de todos los profesores. No es la mascota de un profesor. No es un sabelotodo. Pero una chica que había alegrado cada clase, solo con su presencia. Y al principio se había sentido molesta porque Harry no había sido seleccionado para su casa. Ella lo había superado bastante rápido cuando pudo verlo más. Él no era un Gryffindor. En privado pensó que a él le habría ido mejor como Ravenclaw que como Slytherin, pero estaba lo suficientemente feliz de verlo hacer amigos. Después de una infancia como la que él tuvo, como la que ella le había permitido, a su manera, tener, no merecía menos. En su primer año, había visto a un niño que se sentía solo, triste y abatido, y que tenía motivos para sentirse así. Y ella lo había visto lentamente recuperarse, hacer amigos, volverse más hablador, tener menos miedo al contacto físico. En su segundo año, había estado demasiado ocupada con sus Gryffindors, demasiado ocupada calmándolos sobre los ataques como para prestar demasiada atención. Pero ella lo había visto hundirse más y más en sí mismo. Había hablado con Severus, había hablado con Dumbledore. Y ella lo había visto mejorar. Y luego lo vio después del ataque de Lockhart. En su tercer año, ella había observado cómo él se enojaba más y se volvía más inquieto. No la había sorprendido, con Sirius Black habiendo escapado y los dementores alrededor de la escuela. Y cuando Sirius fue declarado inocente, cuando Sirius recibió la custodia de Harry, se había sentado en su oficina, tal como lo hacía ahora, bebiendo y llorando. Pero esa vez, hubo lágrimas de alegría mezcladas con el dolor. En su cuarto año, había vuelto a estar ocupada. Ocupada con el torneo de los Tres Magos, ocupada con los estudiantes extranjeros, ocupada con lo que había pensado, lo que esperaba que fuera solo la paranoia de Albus. Pero entonces ella había visto la ira dentro de él. Había visto cómo había actuado con uno de sus Gryffindors. Se había dicho a sí misma que no era nada serio, que era el resultado natural de que su infeliz pasado apareciera en los periódicos para que todos lo vieran. Había escondido sus preocupaciones y se había sentido feliz cuando vio a Harry y a la chica Greengrass sonriendo y riendo juntos. Y este año, había estado preocupada. En realidad, había estado preocupada desde el principio. Estaba demasiado enojado. Demasiado enojado. Se había dicho a sí misma que no había nada de qué preocuparse, que era solo el resultado del regreso de quien tú sabes. Pero entonces ella lo había visto. Y se había preocupado cuando él regresó después del ataque a Grimmauld Place, todo risas y seriedad mezcladas. Apóstrofo. Basado en lo que escuchó Ginebra, ella cortó ese pensamiento rápidamente, no dispuesta a pensar en ello. Y entonces Neville había venido a hablar con ella, y otra vez, ella había ignorado sus miedos. Harry había estado bajo la varita de Bellatrix Lestrange, y eso era suficiente para afectar incluso a las personas más fuertes, se había dicho a sí misma. Y luego Albus. Conocía a Albus desde hacía mucho, mucho tiempo. Desde que llegó a Hogwarts, una estudiante de primer año que añora su hogar. Y ella se había vuelto más cercana a él que quizás a cualquier otra persona. Con ella estudiando debajo de él y luego trabajando para él. Incluso cuando se tomó unos años libres para viajar y ver diferentes culturas mágicas, para aprender cómo otras brujas y magos usaban transformaciones. Todavía le escribía a Albus semanalmente. Ella todavía lo había llamado cuando podía.
Él había sido su mentor. Él había sido su jefe. Él había sido su líder. Y ahora estaba muerto, abatido por un niño al que ya había amado desde la distancia. Se bebió el siguiente whisky de fuego y luego volvió a llenar el vaso. Y luego estaban todas las demás víctimas. Los estudiantes habían muerto en Hogwarts. Antes. Por más terrible que fuera, era una realidad. Ocurrirían accidentes. Myrtle había sido asesinada hacía tantos años. Pero nunca antes se había derramado tanta sangre en el castillo. Nunca antes los estudiantes habían sido asesinados con tanta brutalidad aleatoria, asesinados simplemente para dejar un mensaje. Simplemente porque estaban allí. Y la guerra llegaría a Hogwarts. ¿Quién tú sabes? Simplemente no dejaría que Hogwarts continuara con normalidad, una isla de paz en su océano de guerra. Querría tomar el control, arrebatarle la educación a los niños. Y nadie se quedaría impasible y dejaría que eso sucediera. La guerra volvería a Hogwarts y tendría que ver morir a más personas a las que amaba. No tenía miedo de su propia muerte. Lo afrontaría con gusto si fuera necesario y moriría. Como vivió, luchando por los niños. Pero tenía mucho miedo de ver más muertes. Y Gellert Grindelwald de alguna manera recorrió los pasillos de su escuela, atrayendo a los niños hacia él como polillas a la llama, enseñándoles formas de matar. Afirmando que Dumbledore lo había dejado a cargo de la guerra. Se bebió el whisky de fuego y volvió a llenar el vaso. Metió la mano en uno de sus cajones y sacó una fotografía antigua. No quedaron muchas copias de esta fotografía. Pero ella lo había conservado durante muchos años. Los miembros originales de la Orden del Fénix le sonrieron, saludaron y rieron, ajenos a su destino venidero. Por lo general, mirar esta fotografía la inspiraba y le daba fuerza. El simple hecho de pensar en los nobles sacrificios ofrecidos durante la última guerra solía ser suficiente para seguir adelante. Ahora simplemente la deprimía, mientras pasaba sus dedos cansados por las caras. Frank y Alice, un destino peor que la muerte. James y Lily, muertos. Pero tal vez eso fuera mejor. Quizás desde más allá del velo no podían ver en qué se había convertido su hijo. Sirius, muerto por la varita de su propio ahijado. Pedro, un traidor. Dumbledore, muerto por la varita de Harry. Remus, solo. Había estado totalmente inconsolable desde la batalla. Ya que de un solo golpe le arrebataron a su líder, su amante y el último recordatorio tangible de sus amigos. Esperaba que Tonks estuviera muerta. Sería mejor que cualquier maldad que Bellatrix hubiera planeado. Pero el no saber. Eso estaba destrozando a Remus, peor incluso que la traición de Harry. Ella comenzó a llorar. Furiosamente, las lágrimas corrían por su viejo y cansado rostro. Nunca en su vida Minerva McGonagall se había sentido tan completamente desesperada, tan completamente abatida, como en ese momento. Un destello de fuego dorado y Fawkes apareció, flotando en el aire en el centro de su oficina. La vista la enfureció. Nunca más volvería a escuchar a Albus hablar poéticamente sobre su fénix. Comillas que deseas, exigió, sus emociones devolvieron su voz a las cadencias de su juventud, su acento salió con fuerza. Comillas, podrías haberlo salvado. Estabas allí, podrías haberlo transportado. Fawkes ladeó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrió el pico. No. No me cantarás dulces mentiras. No me robarás mi pena y mi rabia. Son mías, y no las robarás. Fawkes parpadeó como si estuviera confundido. Luego asintió, mientras las llamas danzaban en el aire a lo largo de su plumaje. Él desapareció. Y una carta cayó del aire donde él había estado, flotando para aterrizar en su escritorio. Sus ojos se posaron en el familiar garabato. Y con manos temblorosas, comenzó a recoger la carta que Albus le había enviado. Sala común de Gryffindor. Neville abrazó a Luna cerca de él en el sofá, las lágrimas corrían por su rostro. Apenas había hablado desde la torre de astronomía. Le había contado la historia a McGonagall y a Grindelwald, pero aparte de eso, apenas había hablado. El dolor afecta a las personas de otra manera, reflexionó. Se podía ver en todo Hogwarts. Dean se había unido a todos en las lecciones de Grindelwald, entregándose a ellas con pasión. Negarse a permitir que alguien mencione el nombre de Seamus cerca de él. Su rostro se cerraba y se giraba cuando alguien mencionaba a su mejor amigo muerto. Padma había sido bastante mala. Negándose a apartarse del lado de Parvati, peinando los mechones de su hermana y cantando una inquietante canción de cuna en oídos que nunca volverían a escuchar. Alicia había gritado irritado, furiosa cuando sacaron el cuerpo de Katie. Los
Padres de Anthony Goldstein también se habían portado bastante mal cuando vinieron a recoger su cadáver, con sus ropas rasgadas y sus expresiones quebradas. Y tantos otros. Muchos otros. Las piedras de Hogwarts estaban empapadas de sangre. Pero Neville sostuvo a Luna cerca de él y observó cómo Ginny se enfurecía. Comillas, te lo dije todo. Te lo dije, joder. Te dije que no confiaras en él, que había algo. Ron se levantó enojado, dejando caer a Hermione a un lado. No te atrevas. No nos culpes a ninguno de nosotros por esto, Ginny. No es como si alguien pensara que se uniría a ustedes. Voldemort. Ginny estalló en lágrimas de enojo y se dejó caer en su silla. Comillas, ¿cómo pudo? Voldemort mató a sus padres, ¿cómo pudo unirse a él? ¿Cómo pudo hacer todas esas cosas que hizo? La gente hará cualquier cosa para quitarle el dolor, dijo Luna, quitando su peso de encima de Neville mientras se sentaba. Cualquier cosa. Algunas personas creen en cosas que saben que no son ciertas. Porque en un mundo de Snorkax con cuernos arrugados, tal vez mamá no murió de una manera tan sin sentido. Sus lágrimas se aceleraron y su respiración se entrecortó, pero no dejó de hablar. Y algunas personas quieren hacer que todos los demás sufran tanto como ellos. Porque si todos sienten dolor, entonces su dolor no existe realmente. No como algo especial. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo tras aquel pronunciamiento. Ron se recostó en su sofá. Pero Hermione no se movió, con una expresión pensativa todavía en su rostro. Comillas, ¿qué piensan? Todos ustedes, dijo lentamente, como si estuviera dando vueltas a las palabras en su boca, sobre S.H.R. Grindelwald. Si está peleando contra Voldemort, me pondría del lado de cualquiera, dijo Ron inmediatamente. Ginny asintió. Luna había vuelto a llorar, humedeciendo su pecho donde presionaba su rostro. Ella no respondió. Pensó por un momento, antes de responder. No lo sé. Él creo que es lo suficientemente fuerte como para luchar contra Voldemort. Y las cosas que nos está enseñando son buenas. Las necesitamos. Y Dumbledore confiaba en él. Pero Dumbledore confiaba en Snape y Potter. Comillas, Hermione asintió. Aún así. Creo que él es nuestra mejor apuesta. Preferiblemente él y no Voldemort. Porque Hermione respondió con una pregunta. Comillas, ¿crees que Dumbledore se lo dijo? ¿O crees que es necesario que lo hagamos? Neville lo pensó por un momento. Creo que Dumbledore se lo dijo. Pero probablemente deberíamos hacerlo, por si acaso. Hermione asintió. Por si acaso. Hubo un destello de fuego dorado y apareció Fawkes. Luna levantó la vista inmediatamente, pareciendo sentir su presencia. Y mientras Ginny parecía furiosa por la presencia del Fénix, Luna sonrió. Y Fawkes empezó a cantar. No había letra para la canción. No era necesario que lo hubiera. Era algo más grande que el mero lenguaje, algo que se sumergía profundamente en el alma y traía calidez consigo. Le trajo recuerdos que Neville no sabía que todavía tenía. Del como un bebé diminuto, envuelto en mantas y sostenido en manos cálidas y reconfortantes. De sus padres, sonrientes, felices y cuerdos. Y así. Continuó, la música llenó la habitación, llenando sus almas y corazones. Después de una breve eternidad, se desvaneció. Fawkes miró a Neville a los ojos y pareció asentir sin mover la cabeza. Avanzó con un perezoso movimiento de sus alas. Y desapareció. Una carta flotó desde donde había estado flotando. Dirigida, con la letra de Dumbledore, a Neville Longbottom. Con dedos temblorosos, cogió el sobre. Oficina de Gellert Grindelwald. Se sentó en su oficina, mirando listas de estudiantes, mapas y listas de aliados y enemigos. Se sentó allí, planificando. Esperaba que la nueva directora no le causara problemas. A él le había llegado a gustar, como Sriner. Y a Albus ciertamente le agradaba. Odiaría tener que matarla. Pero si fuera necesario, lo haría. Hogwarts sería una excelente base de operaciones. Y aunque Voldemort seguramente lo atacaría en algún momento, esa sería una batalla de desgaste. Y una batalla, si las cosas iban bien, que podría ganar. Solo sería una batalla, es cierto. Pero en este punto, Voldemort estaba ganando todo. Necesitaban una victoria para fortalecer la determinación de sus combatientes. Su varita cantaba en su mano, rogando ser utilizada, rogando que le permitieran quitarle la vida al advenedizo. Dejó el mapa de cementerios que había estado examinando y empezó a pensar en sus combatientes. Los estudiantes habían respondido bien a su formación. Y aunque no serían iguales a los mortífagos que el advenedizo había estado entrenando durante años, darían una gran pelea. Y algunos de ellos tenían un verdadero talento para las áreas más oscuras de la magia.
Él sonrió, pensando en eso. Voldemort y sus mortífagos no parecían estar bien versados en magia de sangre. Y él, Gellert Grindelwald, había sido un experto en ello a los 16 años. Y su tiempo en Nurmengard no le había permitido practicarlo, cierto. Pero estaba seguro de que conocía mejor la teoría que nadie en la historia. Y estaba entrenando bien a sus luchadores. Identificar dónde residen sus talentos. Esos gemelos de Ashley, por ejemplo. Tenían mucho talento para encantar objetos. Y ellos, como la mayoría de los estudiantes, estaban furiosos. Se rió, con la varita de Sauco cantando en su mano. Un destello de fuego dorado y el pájaro de Dumbledore estaba en la habitación, mirándolo sin pestañear. Comillas, ¿qué deseas? El gruño. El pájaro desapareció, dejando detrás un sobre con su nombre escrito en la mano de Dumbledore. Algo redondo presionó su contorno contra el sobre. Su corazón se aceleró cuando su mano se estiró hacia él. El estudio, Mansión Malfoy, Severus y Rookwood se sentaron con el Señor Oscuro, repasando de nuevo exactamente cómo había luchado Grindelwald. Estaba descaradamente claro que no se trataba de un pretendiente. Ese Augustus Riner había sido realmente Gellert Grindelwald, simplemente fingiendo una persona. Severus había luchado contra mucha gente. Pero nunca había visto a nadie pelear como lo había hecho Grindelwald. Excepto el propio Señor Oscuro, por supuesto. Cuando regresaron de Hogwarts por primera vez, el Señor Oscuro estaba muy feliz. Su alegría se transformó en rabia cuando descubrió lo que había hecho su otrora ídolo. Sin embargo, rápidamente recuperó su buen humor y descartó a Grindelwald como un mero revés. Dumbledore, el Señor Oscuro sentía, era su enemigo más poderoso, y ahora se había ido. Severus no estuvo de acuerdo, en privado por supuesto. La muerte de Dumbledore fue un éxito, sin duda. Pero Dumbledore parecía saber que esto iba a suceder y parecía estar preparado para aceptarlo. Eso hizo que Severus pensara que Dumbledore lo había planeado. Y Severus se había enfrentado a Grindelwald y había visto el furioso poder del hombre. Severus se recordó a sí mismo que incluso con sus pérdidas, la misión había sido un éxito. Todos los que lograron salir de Hogwarts habían sido curados de sus heridas, y estarían celebrando al día siguiente, una vez que Draco hubiera despertado. Fue un éxito, se dijo a sí mismo. Contento de haber tomado la poción, contento de haberse comprometido una vez más con la causa del Señor Oscuro. Me alegro de no sentir dolor por haber sido parte del asesinato de Dumbledore. Hubo un destello de fuego dorado y apareció el Fénix de Dumbledore, interrumpiendo la pregunta del Señor Oscuro mientras flotaba en el centro de la gran mesa. Chilló cuando le apuntaron 3 varitas. Desapareció en otro instante, dejando una carta detrás. Tenía el nombre de Severus escrito a mano por Dumbledore. Él se quedó mirándolo. Comillas, y bien, Severus. ¿Qué te ha ordenado ese tonto que te envíen? No lo sé, mi señor. Y si puedo ser franco, el Señor Oscuro asintió. No me importa ver lo que tiene que decir. Si mi señor lo desea, debería leerlo, si no simplemente lo quemaré. El Señor Oscuro sonrió y abrió la carta. Lo leyó con el ceño fruncido y, riendo, lo quemó. Recriminaciones, Severus. Le informó al pájaro que entregara esta misiva si no eras tú quien lo mataba. Nada más que recriminaciones y su tristeza que induce a la culpa. Severus asintió, agradecido de no haberlo leído. No quería nada en su mente que pudiera hacerle cuestionar su lealtad. No después de todo lo que había hecho para asegurarse de que no lo hubiera. Una pequeña y olvidada parte de él lloró y deseó haberlo leído. Deseó poder recordar su amor por Lily y su odio por el monstruo sentado frente a él. El dormitorio de Draco, Mansión Malfoy. Harry se sentó al lado de la cama de Draco, observando a su amigo inconsciente. Draco no se movió, por supuesto. El vendaje que cubría las cuencas vacías de sus ojos destacaba contra la carne pálida. Cuando había visto a Draco por primera vez la noche anterior, después de que sus propias heridas habían sido atendidas, casi había perdido el control. El sanador había estado allí entonces y casi había matado al hombre. Solo la mano de advertencia de Daphne lo había detenido. Había hablado con Draco durante casi una hora, contándole sobre la batalla en Hogwarts. Contándole cómo finalmente había matado felizmente a Dumbledore. Y cómo Grindelwald se había rebelado y cómo habían logrado escapar. Al principio había sido extraño. Hablando con su amigo inconsciente. Pero después de un rato, olvidó que Draco no respondía. Y él simplemente siguió hablando. Le había contado todo a Draco. Sobre cómo Bellatrix había secuestrado a Tonks y planeaba entrenarla. Cómo había matado a Ernie Macmillan. Cómo habían muerto Montague y Meredith. Le había contado todo a Draco.
Y ahora estaba de regreso. Dicen que te despertarán mañana. Y tienen ojos falsos para ti. Como los que tenía Moody. Tal vez empecemos a llamarte Ojo Loco Malfoy. Él se rió. Draco odiaría eso. Y mañana nos marcarán. Él esperará hasta que estés más curado para hacerlo contigo, pero el resto de nosotros será mañana. Y vamos a celebrar. Será loco. Dice que ya hoy mucha gente le ha declarado su apoyo, no que vayan a luchar, sino que no van a luchar contra nosotros. Será mejor que te despiertes ya, ¿vale? Porque vamos a ganar, y entonces gobernaremos. Daphne, tú y Astoria gobernaremos el mundo, bajo su mando. Arriba un destello de fuego dorado y el fénix de Dumbledore aparecieron. Flotando sobre Draco. Su varita salió antes de que se diera cuenta, apuntando al pájaro. Pero no se movió, solo lo miró fijamente por unos momentos con una acusación escrita de alguna manera en su rostro. Lo maté, dijo con una risita. Y te mataré a ti también. Avada el pájaro desapareció. Y una carta flotó desde donde había estado, para detenerse en el pecho de Draco. Lo alcanzó con dedos temblorosos y notó la letra en la que estaba escrito su nombre. No. Lo maté. Está muerto y yo lo maté. Porque no me deja en paz. Está muerto, tiene que dejarme en paz. Leyó la carta, riendo y llorando mientras lo hacía. Y en toda Inglaterra, en toda Europa y el mundo, los periódicos gritaban sus historias. La gente susurraba entre sí y los temores crecieron a medida que se corrió la voz. Albus Dumbledore había sido asesinado por el niño que vivió. Cartas de entre los muertos a Minerva McGonagall. Querida Minerva, si estás leyendo esto entonces estoy muerto, asesinado por Harry Potter. Hay muchos caminos posibles que el futuro podría tomar después de esto, y me resisto a escribir una carta separada para cada uno. Por inteligente que sea, no deseo sobrecargar a Fawkes con demasiadas opciones de cartas que entregar. En primer lugar, dado que he tenido muchos años para conocerte, quizás mejor que a cualquier otro, déjame decirte esto, deja el whisky de fuego, sin duda la botella más barata y dura que puedas encontrar. Una Minerva McGonagall borracha no será de utilidad para nadie en este momento. En segundo lugar, quiero abordar dos posibilidades principales, que Voldemort tome el control de Hogwarts o que Hogwarts permanezca libre. Si Voldemort toma el control de Hogwarts, entonces debo pedirte que hagas algo que te resultará muy difícil. Debo pedirte que te quedes en Hogwarts, que no luches ni desafíes a los nuevos gobernantes. Los estudiantes necesitarán a alguien que los cuide y que tenga en cuenta sus mejores intereses. Haz lo que debas, haz los juramentos que deseen, pero sé esa persona. La valentía se presenta en muchas formas diferentes. Y a veces requiere que uno guarde silencio ante las atrocidades. Si Hogwarts sigue en manos de los justos, entonces les pido que sigan dirigiendo la escuela. Añade toda la seguridad que puedas. Permita que Hagrid lo use como base. Pero continúe educando y enseñando a la próxima generación. Con suerte, mi retrato podrá darte muchos consejos una vez que despierte y se adapte. Calculo que pasarán unas semanas antes de que sea capaz de hablar de forma coherente. Respecto a Hagrid, confía en él. Es una de las mejores posibilidades de ganar esta guerra. Confía en él, pero no confíes ciegamente en él. Vigilarlo. No hagas de él un enemigo, pero ten cuidado si parece caer en sus viejos hábitos. No odies a Severus. Es un hombre complicado en una situación imposible. Si te enfrentas a él en la batalla, no te mostrará piedad y debes responder de la misma manera. Pero trata de no odiarlo. Protege a los estudiantes, Minerva. Ya no puedo hacerlo. El yugo ha pasado de mis hombros. Te deseo mejor suerte que nunca. Que el mundo escuche el rugido de la leona. Proteger a los estudiantes. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. PD, nunca he visto a nadie más adecuado para asumir mi papel de director. Directora, en su caso. No dudes de ti mismo. Eres la mejor persona para el trabajo. A Neville Longbottom. Querido Neville, si estás leyendo esto, entonces estoy muerto, abatido por la traición de Harry Potter. ¿Te has preguntado? Lo sé, ¿por qué te enseñé tanto sobre el pasado de Voldemort? Porque te eduqué sobre su método de inmortalidad. Porque te conté casi todo lo que sabía sobre sus horrocruxes. Me preguntaste, repetidamente, porque te lo estaba enseñando. Y te descarté. Pero mereces una respuesta. El mundo necesita que le des la respuesta. Pero primero, permítanme hacer una digresión. ¿Qué es la profecía? ¿Cómo funciona? ¿Es una profecía por su propia naturaleza una promesa autocumplida? Si te digo que vas a tener un mal día y, como resultado, pasas todo el día ansioso y asustado, ¿era esa una verdad inherente?
¿O fue simplemente el resultado de que te informara? Quizás la profecía dice la verdad. No de lo que puede ser, sino de lo que ciertamente será. La evidencia empírica sugeriría que no. Ha habido miles, si no miles, de profecías que no se cumplieron. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es la profecía? Mis propias creencias sobre este tema han cambiado. Solía creer que la profecía funciona como resultado de la autorrealización. Sin embargo, al momento de escribir esto, ya no creo en tal cosa. Tampoco creo que la profecía diga una verdad completa. Creo que la profecía, la adivinación y la predicción hablan de potencial. De un potencial para que ocurra algo específico. Algo más allá de lo común. Si este potencial está ordenado por la fatalidad o el destino, por algún dios o dioses. No importa. Lo que importa es que existe la posibilidad de que ocurra algo que esté por encima de la norma. Y es por este potencial que os he educado. Hace muchos años, antes de que nacieras, se hizo una profecía. Esta profecía hablaba de un niño que tendría una habilidad extraordinaria para derrotar a Voldemort. Nacieron dos niños que cumplieron los requisitos de la profecía. Uno era Harry Potter. El otro eres tú. Déjame ser claro. Que no haya incertidumbre. La profecía no afirma que solo uno de ustedes dos y ninguna otra persona podría derrotar a Voldemort. La profecía tampoco dice que cualquiera de ustedes con certeza lo derrotará. Pero la profecía sí establece que ustedes dos, por su propia naturaleza, tienen el potencial por encima de todos los demás para derrotarlo. Esto es importante. Si fueras el único con la habilidad, sería completamente inmoral que no hicieras todo lo que esté a tu alcance para matarlo. Pero ese no es el caso. Si lo deseas, puedes irte. Corre a África o a Australia. Yo recomendaría a África, ya que seguirán aceptando refugiados y es más probable que resistan más tiempo contra él. Pero si Voldemort no cae, si sus Horrocruxes no son destruidos, eventualmente África también caerá. ¿Es justo de mi parte hacer esto, poner el destino del mundo sobre los hombros de un solo hombre? Y eres un hombre. He observado cómo pasaste de ser un joven asustado a un joven valiente y fuerte. Es cierto que Remus, Alastor y Heller te han ayudado, pero en cada paso del camino han sido tus decisiones las que te han impulsado. ¿Es justo? ¿Es justo de mi parte hablar de fuga, cuando sé que no haréis tal cosa? No. Pero el mundo no es justo. Y a veces tenemos que tomar decisiones que nos horrorizan, que nos dejan ir llorando. Heller te ayudará. Confía en él, como confiaste en mí. Él conoce los Horrocruxes y mantendrá el secreto de tu caza. Nadie puede saber que estás buscando los vínculos de Voldemort con la inmortalidad. Excluyendo a tus amigos más cercanos, por supuesto. Me he reunido con usted a propósito durante este año en secreto, para asegurarme de que no se sospeche de usted. Confía en tus amigos. Confía en Ronald, Hermione, Ginebra y Luna. Confía en Gellert. Pero no se lo digas a nadie más. El secreto debe ser primordial. Y hay otra cosa. Si vas a hacer esto, hay otra cosa que debes saber. Te hablé de casi todos los Horrocruxes de Voldemort. Pero hubo uno que dejé de lado. El Horrocrux accidental de Voldemort y el más peligroso. Un Horrocrux viviente. Cuando Voldemort atacó Godric's Hollow, cuando Voldemort mató a los Potter e intentó matar a Harry, un pedazo de su alma se rompió. Y esta pieza buscó refugio en el cuerpo vivo más cercano. Harry Potter es un Horrocrux. Y hay que matarlo para que Voldemort sea mortal. Voldemort ciertamente lo sabe. Según lo que he oído, trata a Harry con más cuidado que cualquier otro seguidor suyo. Y Voldemort no siente emoción por otros humanos. Voldemort lo sabe. Harry. Tal vez. Voldemort podría haber usado esto, inculcarle miedo a Harry. Le habría dicho a Harry que seguramente lo mataría. Y cuando Harry se sentía abatido, Voldemort le habría mostrado compasión. Lo que te pido es mucho, lo sé. Es mucho más de lo que jamás se le debería pedir a nadie. Y aún así no tengo otra opción. Para que el mundo sobreviva, debo pedirte que destruyas los Horrocruxes. Mientras Gellert y su ejército luchan y distraen a Voldemort, debo pedirte que le cortes la cabeza a la víbora. Destruye los Horrocruxes y Voldemort será mortal. Destruye los Horrocruxes y tal vez pueda haber paz. Ojalá hubiera habido otra manera. Ojalá no tuviera que poner esta carga sobre tus hombros. Lo siento, Neville. Lo siento mucho. Pero te deseo suerte. Buena caza. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore a Gellert Grindelwald comillas querido Gellert, una vez me acusaste de no poder hacer lo necesario. Usted tenía razón. 1 semana y media después de la muerte de Alastor, recibí mi segunda comunicación del espía.
Tenía noticias muy inquietantes que darme. Había descubierto que Harry Potter era un mortífago. No simplemente un mortífago, sino que Voldemort se refiere a él como su protegido. Al principio me negué a creerlo. No podía permitirme considerarlo. Pero tenía pruebas. Había escuchado esto de numerosas fuentes dentro de los mortífagos. Y solo se le había ocultado durante un tiempo porque Voldemort temía que un espía descubriera ese hecho. Y todo tenía un sentido horrible y brutal. Solo unos días después, los parientes muggles de Harry fueron asesinados de una manera tan terrible. Y me reuní con él después. Y su actuación fue mediocre. Lo sabía con certeza. Y mayúscula. Sostuve mi varita, la varita que ahora posees, y traté de pronunciar las dos palabras que lo destruirían. Destrúyelo a él y al fragmento del alma de Voldemort dentro de él. Y no pude hacerlo. Mi culpa me mantuvo a raya. El conocimiento de que fui yo, en mis muchos errores, quien lo había puesto en este camino me detuvo. La duda sobre mí mismo asomó su fea cabeza, impidiéndome actuar. Y no pude hacerlo. Aunque sabía que era necesario, aunque podía justificarlo moral y éticamente 1000 veces, no pude hacerlo. Y lo dejé vivir. Y si estás leyendo esto, entonces él fue quien me mató. Sin duda estás furioso. Furiosa con él, furiosa conmigo, furiosa contigo misma. Toma tu furia y úsala. No pude hacer lo que era necesario. Usted debe. Estaba demasiado débil. Ahora debe ser fuerte. Fui demasiado amable. Ahora debe ser despiadado. Muéstrale al mundo Gellert Grindelwald. Muéstrale a Voldemort por qué te temían tanto. Tienes la varita de Sauco. Junto a esta carta, tienes la piedra de la resurrección. Y Harry Potter está en posesión de la capa de invisibilidad. Muestre al mundo lo que puede hacer Gellert Grindelwald, maestro de la muerte. No cometas mis errores. Levanta un ejército. Criarlos. Y mayúscula. Muéstrale al mundo quién eras, quién eres. Zurdas Grosserebol. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. PD, nunca hubo otro. No después de ti a Severus Snape querido Severo, como sabes, tenía un espía además de ti entre los mortífagos. Y en muchos sentidos demostró ser mucho más útil que tú. Y me habló de un rumor, de noticias que se estaban difundiendo entre los mortífagos. Que Severus Snape le había hecho un voto inquebrantable a su maestro. Comprensible, supongo. Seguramente lo amenazaron, le dijeron que lo hiciera o que muriera. Quizás incluso pensaste que podrías encontrar una salida. Pero no lo has hecho, ¿verdad? Te tiene atado, incapaz de desobedecerlo. Algo interesante sobre el voto inquebrantable. Hay una manera de escapar de ello. Hay muchas maneras, sin duda, pero la más segura es un ritual de transferencia. El más seguro y el más seguro. No se puede bloquear, a menos que el voto sea específico en su contra. Con el ritual de transferencia, el voto mismo te será quitado y puesto sobre otra persona. Aconsejaría realizar este ritual a un cautivo, uno que será ejecutado. Y entonces serás libre, libre para ayudar en la batalla contra el monstruo que destruyó tu amor. Pero quizás te hayas resignado a tu destino. Quizás hayas elegido una vez más servir a Voldemort voluntariamente. Si ese es el caso, solo tengo una cosa que decirte. Quiero que mires a los ojos de Harry, que mires la forma y el tono de ellos, y pienses si esta es realmente la vida que deseas. Haz tu elección, Severus. Hazlo y vive con ello. Recuerdo cómo lloraste. Tú. Albus Percival Wulfric Brian. Dumbledore a Harry Potter querido Harry, si estás leyendo esto, entonces me has matado. Las felicitaciones son necesarias, debo decir. Te has vengado con éxito de quienes te hicieron daño. Yo, que te coloqué con tus parientes muggles. Tus parientes muggles, quienes te colocaron en ese orfanato. Sirius, quien te abandonó por su propia venganza. Has logrado tu venganza. Bien hecho. ¿Pero lo has hecho? ¿O todavía hay una persona, la que, en verdad, te causó todo tu dolor y pena? ¿El que mató a tus padres, el que te dejó huérfano y obligado a vivir en otro lugar? ¿El que nos obligó a todos a tomar decisiones tan estúpidas y horribles? Seguramente primero desearías vengarte de esa persona. Seguramente desearías destruir la fuente de todo tu dolor antes de recurrir a los demás. Tal vez no. Quizás te haya convencido de que te ama, de que se preocupa por ti. ¿Realmente lo crees? Eres demasiado inteligente para caer en mentiras tan descaradas. A Voldemort no le importa nadie más que él mismo, y seguramente tú lo sabes. Seguro que has visto, como una vez que sus seguidores mueren, ya no piensa en ellos. No los llora, no los extraña. A él no le importan, nunca lo ha hecho y nunca lo
Ahora. Quizás eres diferente. Seguramente debes pensar que sí. Quizás te haya dicho la verdad sobre lo que eres. Que eres un Horrocrux. Ya lo sabes, creo. He visto cómo tus puños se apretaban ante la mención de la palabra, tu tensión a mi alrededor durante nuestras reuniones. Quizás creas que él se preocupa por ti. No lo hace, no realmente. No eres más que una herramienta para él. Y si tu muerte le sirve más que tu vida, te mataría en un instante. Ni siquiera tendría que pensar en ello. Déjame preguntarte algo. ¿Es esto lo que querías de tu vida cuando te conocí? Cuando te hablé por primera vez del mundo mágico, ¿soñaste con ser algún día el hombre del saco, ser el miedo en la mente de todos? Si es así, entonces mereces más felicitaciones. Si no, entonces tienes mi lástima. De hecho, tienes mi lástima de todos modos. Se podría decir que fui yo quien te transformó en lo que eres, en el monstruo en el que te has convertido. La verdad es que jugué un papel nada insignificante. Pero la responsabilidad es tuya. Tus decisiones eran tuyas. No es culpa de nadie más que de ti. Sin embargo, lo siento. Lamento lo que hice y lo que no hice. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y mi vida no es más que un ejemplo de esta frase. Pero las decisiones fueron suyas y la responsabilidad es suya. Puedes gritarlo una y otra vez, puedes gritar, llorar, reír y gemir, pero eso no cambiará el hecho. La culpa es tuya. Te falle. Pero te fallaste aún más. Nuevamente mis felicitaciones por lograr tu venganza. Espero que algún día puedas lograr una venganza total. Albus. Percival Wulfric Brian Dumbledore. P de ningún hombre está más allá de la redención. Pero la elección de ser redimido de la oscuridad debe venir de ti. Nadie más puede tomar esa decisión por ti. Harry era el quinto en la fila para hablar con Draco, una vez que lo despertaron. Narcisa, Astoria, una sanadora y el señor oscuro tuvieron su turno antes que él. Sin embargo, cuando entró, los ojos de Draco habían sido reemplazados. En realidad, era un espectáculo bastante ridículo. Draco sentado allí con sus dos ojos azul eléctrico, mientras daban vueltas y vueltas. Entonces, ojo loco Malfoy, dijo suavemente mientras entraba. Draco soltó una risa completamente carente de humor. Supongo que sí. Harry se sentó al lado de la cama. Comillas, ¿cómo estás jodidamente raro? Para ser honesto. Me despierto y tengo ojos falsos. Ni siquiera puedo mantenerlos en un lugar correctamente. No puedo evitar mirar a través de las cosas. No puedo sentir mis piernas. Descubran que ustedes mataron a Dumbledore y ese Slytherin es en realidad Grindelwald. Ah, y me dicen que ese padre murió. Hay muchas cosas que asimilar, ¿sabes? Harry asintió. No puedo creerlo. En realidad no. Lo entiendo, pero no significa nada. No se siente como si estuviera muerto. Solo se siente como si estuviera en un viaje de negocios o algo así, y que lo hará. Entra por la puerta. Pero él no lo hará. Y yo simplemente, a la mierda, ni siquiera sé lo que estoy pensando. Nunca sé lo que estoy pensando, murmuró Harry. Por un momento, los ojos de Draco dejaron de girar y se centraron en él. Luego volvieron a hacerlo. Dando vueltas en sus cuencas. Malditas cosas, murmuró. Dicen que aprenderé a controlarlos en los próximos días. Pero hasta entonces, estaré todo mareado. Apesta, cuéntamelo. Y me perdí el funeral. No es que hubiera mucho que enterrar. Joder. Ha sido un momento realmente extraño, amigo. No tienes idea, dijo Harry, sacudiendo la cabeza. Recibí una carta de Dumbledore. Él sabía de mí, Draco. Joder, lo sabía. La boca de Draco se abrió y nuevamente, ambos ojos dejaron de girar, enfocándose en Harry. Comillas, él lo sabía, el susurro. Sí, comillas, que ¿qué dijo? En la carta él no se preocupa por ti. Un montón de tonterías. Intentar que me vuelva contra el señor oscuro, eres una herramienta para él. Y nada más. Si tu muerte le sirve más que tu vida. Entonces, ¿por qué me está enseñando a hacer horrocruxes? Contéstame eso, viejo cabrón. Comillas, tú no lo harías, preguntó Draco, horrorizado. También podría suicidarme primero si quisiera. Lo cual, por cierto, no hago. La persona que causó todo tu sufrimiento. Draco suspiró. Bien. No es que pensé que lo harías, solo lo sé. Lo sé, Draco, es solo que no puedo creer que mi padre se haya ido. Se siente mal. Celebrar. ¿Y qué carajo? Se supone que debo decir ante eso. Harry permaneció en silencio, dejando que Draco continuara. Él dijo que lo dejaremos para otro día. En honor a los que murieron. Solo nos marcará mañana. Pero parece que debería haber más. Más que solo un día. Una vez muertos,
Ya no piensa en ellos, no podemos quedarnos en el pasado para siempre, Draco. Tenemos que seguir adelante. De lo contrario, nos quedaremos atrapados en todo el dolor. Draco asintió distraídamente, sus ojos girando alrededor de su cráneo nuevamente. Eso es jodidamente molesto. ¿Cómo diablos lo soporta? Comillas, ¿alguna vez lo deseaste?, preguntó vacilante, su rostro apuntando hacia Harry. Comillas, que todavía eras solo un niño. En primero o segundo año. Cuando todo era tan jodidamente simple. Cuando no teníamos que preocuparnos por toda esta muerte y violencia. Nunca fue sencillo para mí. Ni siquiera en primer y segundo año. No. Draco suspiró de nuevo, acomodándose nuevamente en su cama. No lo fue, ¿verdad? Mejorate rápidamente, Draco. No es lo mismo sin ti, por supuesto que no. No hay nadie alrededor que te recuerde actuar con clase. Comillas, oye. Tengo mucha clase. Comillas, ¿lo eres? ¿Qué vas a hacer hoy? Harry se encogió de hombros. Me reuniré con el señor Oscuro en algún momento. Y Daphne y yo estábamos pensando en ir a visitar a Pansy. Los latidos de su corazón se aceleraron al recordar cómo Daphne había hablado de ello. Cómo había hablado de sus planes, su voz llena de seducción. Draco arqueó una ceja. Comillas, ¿vas a llevar a tu novia a visitar a tu ex? ¿Qué idea más romántica? En realidad, fue idea de Daphne, admitió. Pansy no se ha unido. Al parecer, no quiere hacerlo. Así que es un juego gratuito. Algo cruzó el rostro de Draco por un segundo. Alguna expresión que Harry no pudo distinguir. Disgusto, tal vez. O sí. Debería ser divertido. Estoy seguro de que así será. No me juzguéis. Es su culpa que no se uniera. No es culpa de nadie más que de ti. Se levantó, murmuró su despedida y dejó a Draco con su convalecencia. Sus palabras te molestan. Te corró en la mente, no. Harry miró hacia abajo. Él asintió. Lo hacen, mi señor Dumbledore no era tonto. Eligió sus palabras cuidadosamente, cada una calculada para herirte tanto como fuera posible. Para inspirar la mayor duda posible. Y lo que las hace más fuertes es la semilla de la verdad dentro de ellas. Ya conoces las palabras son ciertas cuando se trata de mis seguidores habituales. Harry asintió, todavía sin mirar a su señor a los ojos. Pero no eres normal, ¿verdad? Harry no, murmuró, soy tu Horcrux. Eso lo eres. Y mucho más. En tu servicio, has logrado más que muchos otros, más que aquellos que me han servido durante décadas. Has hecho maravillas. Has hecho maravillas, continuó, y no eres un seguidor mío habitual. Eres mi protegido. Si fueras simplemente un seguidor, te enseñaría, como he prometido hacer, te ayudaría a lograr tus propios objetivos. Punto. Inmortalidad tal vez lo haría. Después de todo, nuestras almas están tan intrincadamente unidas que cada Horcrux que hagas asegurará mi inmortalidad. Pero si esa es la única razón, entonces ¿por qué, Harry? Porque le enseñaría a Daphne. Harry finalmente levantó la vista, captando la ardiente mirada de su señor. Comillas, ¿por qué lo haría, Harry? He prometido enseñarle a ella también, y lo haré. En unas pocas semanas. Porque le daría a alguien la información que podría ser usada tan peligrosamente en mi contra. La única razón es que tú, comillas, quieres que ella viva a tu lado, y yo respetaré tus deseos. Lo haría si no fueras más que una herramienta, si fueras simplemente el seguro de mi supervivencia. Harry sacudió la cabeza lentamente, su corazón se aceleró. No sabías nada, maldito viejo. Tonto, ella vivirá para siempre contigo, y solo porque me preocupo por tus deseos. Incluso antes de saber que eras mi Horcrux, sabía que eras especial. Sabía que te quería a mi servicio. No simplemente como un seguidor, sino como líder para mis seguidores. Solo después de mí, ¿es así como alguien trata a una herramienta? No, susurró Harry. No, de hecho. Deja que las palabras de Dumbledore descansen, Harry. Tú estás vivo y él está muerto. Lo haré. Gracias, mi señor. Gracias. Voldemort agitó perezosamente una mano. Serás marcado mañana. Después, hay ciertos rituales que debes realizar antes de que puedas hacer un Horcrux. Te lo explicaré más cerca del momento. Por ahora, diviértete. Dijiste que tenías planes para hoy. Ese sí. Daphne y yo queríamos ir a visitar a Pansy. Parkinson, ella debe estar angustiada, dijo Voldemort, acariciando su barbilla, comillas, no ha mostrado ningún deseo de unirse a nosotros. No, mi señor. Pensamos que podríamos disfrutarla. No vayas a ningún otro lugar que no sea Parkinson Manor. El ministerio sigue en pie. Por ahora. Lo haremos, mi señor. Tendremos cuidado. Voldemort lo vio irse, con una terrible sonrisa dividiéndose en sus labios. Llegaron con un crujido. Harry extendió la mano y golpeó bruscamente la puerta con los nudillos.
Casi al instante, un elfo doméstico la abrió. Hola. ¿Está Pansy aquí? El elfo se retorció las manos mientras sus orejas se inclinaban. La señora está en casa, pero no quiere que la molesten, y comillas podemos entrar comillas no. La señora dijo que no se permiten visitas y él suspiró. A su lado. Daphne cambió su peso. El elfo doméstico continuó con sus divagaciones y su varita brillo. Avada Kedavra, el estúpido cayó muerto. ¿Sabes? Dijo Daphne, mientras pasaban por encima de su cuerpo hacia la casa, eso está empezando a ser un poco aburrido. Realmente deberías expandirte más. No lo sé. Quiero decir, funciona. Es rápido, fácil y todavía se siente bien, vamos. Es aburrido, puede que sea aburrido, pero es comillas Tully. Había alguien en la puerta. Las cabezas de Harry y Daphne se dispararon hacia la fuente de la voz de Pansy. Podían oír sus pasos acercándose, ahora hasta lo alto de las escaleras. Comillas Tully con el corazón latiendo con anticipación, Harry levantó su varita, notando vagamente que Daphne reflejaba su movimiento a su lado. El rostro de Pansy apareció en lo alto de las escaleras. Comillas dejar estupefacto, ella cayó hacia adelante, deslizándose débilmente escaleras abajo hasta que se detuvo en el suelo, a sus pies. Uno de los retratos gritó algo. Daphne lo silenció con un movimiento de su varita. Bueno, dijo Harry, eso fue fácil. ¿Y ahora qué? Comillas vamos a llevarla a la habitación de sus padres, sugirió Daphne. Estoy seguro de que le gustará despertarse allí. La habitación de los padres de Pansy era bastante grande. Había una enorme cama doble allí, y basándose en las sábanas revueltas y la mancha húmeda, Pansy había estado allí tumbada llorando. Harry la dejó caer sobre la cama, cancelando el hechizo de la habitación. Y aquí vamos, él se rió, mientras Daphne apuntaba con su varita y decía firmemente en herbate. Pansy se despertó. Ella parpadeó. Confundida y sacudió un poco la cabeza, su largo cabello ondeando. Harry recordó haber tirado ese cabello en su puño. Él se rió de nuevo, mientras ella se concentraba en ellos. Sus ojos se abrieron y una expresión perfectamente temerosa cubrió su rostro. Comillas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué por qué no estás en la escuela? Comillas, la escuela. Joder, Pansy, te has quedado sin cosas, no. Ella simplemente los miró con mudo terror. Estamos fuera de la escuela, dijo Daphne en voz baja. Dumbledore está muerto. Harry lo mató. Y estamos aquí porque, bueno, estamos aburridos. Comillas, estás aburrido, sí. No hay nada que hacer hoy, dijo Harry sabiamente, asintiendo con la cabeza. Así que pensamos en hacerte una visita. Ver cómo estás, ¿sabes? Que Daphne tocó a Pansy con su varita, con los ojos encendidos. Crucio cayó de espaldas sobre la cama, temblando y gritando. Harry se rió, su rostro temblando. Daphne puso fin al hechizo. Por favor, haré lo que quieras, grita. Harry sonrió ampliamente mientras levantaba su propia varita. Grita por nosotros. Crucio y ella lo hizo. Mientras el éxtasis lo inundaba, sus gritos cantaban en sus oídos. La mano de Daphne acarició la suya y él puso fin al hechizo. Pansy no se levantó. Simplemente yacía ahí, un bulto sin valor, retorciéndose y llorando. Él se rió de nuevo, sin detenerlo cuando se convirtió en una carcajada. Después de unos segundos, Daphne se unió. Comillas, por favor. Porque Daphne se encogió de hombros. Te lo dije. Estamos aburridos, pero ¿por qué yo? Pansy apenas podía hablar, las lágrimas y las secuelas del cruciatus la sacudían mucho. ¿Por qué me molestas? ¿Por qué no cierras tu maldita boca de escoria? ¿Por qué no eres nada? Porque Harry es mío. Cuando Pansy comenzó a sollozar, Daphne cortó bruscamente el aire con su varita. Pansy levantó su brazo con horror, mirando el muñón donde había estado su mano sin decir nada. Ni siquiera gritó durante unos segundos, solo se quedó mirándolo, observando cómo la sangre brotaba de él, empapando la cama y salpicando a Harry y Daphne. Su lengua salió disparada, lamiéndola de su labio superior. Daphne volvió a levantar su varita. Cállate, perra. Incendió. Un delgado rayo de llama increíblemente caliente salió disparado de su varita, cauterizando la muñeca de Pansy. Pansy continuó gritando, apretando su mano arruinada frente a su cara. Maldita sea. Ella simplemente no se calla. Prueba el del globo ocular, sugirió Harry. Una vez le dijiste que la amabas. ¿Acaso tú? Como si hubiera escuchado su pensamiento, Pansy se volvió hacia él, antes de que Daphne pudiera hacerlo, extendiendo los brazos suplicante. El humo salió de su muñeca. Lo olió y estalló en una nueva carcajada. Huele a cerdo. Plaza, por favor, Harry. Tú dijiste que me amabas. Si lo hicieras, entonces detén esto.
Por favor, dijiste que solo te amaba por tu cuerpo. Se acercó. Usted tenía razón, se reclinó y agitó su varita en dirección a ella, concentrándose mucho. Comillas Capiopellis, la piel alrededor de su muñeca quemada comenzó a desprendiéndose de su brazo en gruesos trozos. Sus gritos se filtraron a través de su mente como una orquesta y, vagamente, se dio cuenta de que estaba jadeando. Jadeando, mientras su erección palpitaba en su túnica. Terminó el hechizo cuando su brazo fue desollado hasta su hombro, sin molestarse con la contramaldición. La capa de piel desgarrada y despegada cayó sobre la cama debajo de ella y su sangre manó. Se giró hacia Daphne, acercándola a él mientras tomaba sus labios con los suyos. La besó. Desesperadamente. Vamos a follar. Ahora mismo, en la cama de este coño. Ella lo apartó suavemente. Ojos brillantes. Pronto. Juguemos un poco más con ella, de acuerdo, por favor. Vete, te dejaremos en paz una vez que estés muerto. ¿No sería lindo? Pansy sollozó, tratando de hacerse un ovillo, claramente con demasiado dolor para mover el brazo. Por favor. JJ, solo mátame ya, Daphne. Ignoró las débiles súplicas de Pansy. SHHH. Pronto todo terminará. Oculus ruptió el globo ocular izquierdo de Pansy, explotó, rociando una sustancia verde amarillenta junto con un poco de sangre. Ella gritó, rascándose la cara, acercando la mano a la cuenca vacía y retirándola horrorizada. Harry levantó su varita nuevamente, girándola en un círculo concéntrico mientras entonaba comillas lingua tabeo. Sus gritos cambiaron y se volvieron más bajos cuando su lengua se derritió en su boca. Daphne lo besó, la sangre en sus caras hizo un sonido sofocante mientras sus cabezas se presionaban una contra la otra. Hagámoslo. Ahora. Crució con ella, déjalo así mientras follamos, dijo sin aliento. Su única respuesta fue arrancarle la bata. Golpeó a Pansy con un maleficio de destierro, tirándola de la cama y al otro lado de la habitación. Cuando Daphne terminó de quitarle los pantalones, él la empujó sobre la cama y le abrió el vestido. Ambos apuntaron con sus varitas a la forma rota de Pansy. Lo lanzaron juntos. Comillas Crucio y mientras el tortuoso placer los reclamaba, Harry empujó dentro de ella, sus labios goteantes lo agarraron cuando él entró. Los gritos de Pansy pasaron desapercibidos para ellos, mientras corrían frenéticamente sobre la cama empapada de sangre. No escucharon sus gritos. El tiempo en sí parecía no existir para la pareja, ya que sus hechizos rompieron la mente de su compañero de clase. Fue solo después de que terminaron, Harry cayendo sobre la cama ensangrentada junto a su amante con un gruñido apagado, que se dieron cuenta de que el placer del Cruciatus había terminado. Creo que la rompimos, dijo Harry tímidamente. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvimos en esto? No tengo ni puta idea. Podrían haber sido horas. Podrían haber sido unos segundos. Mierda. No has durado solo unos segundos desde la primera vez, sí, pero esto fue diferente. Además, tú también terminaste, así que definitivamente fueron más de unos pocos minutos. Él se encogió de hombros. Él la miró admirando su belleza. Me encantaba la forma en que la sangre se adhería a ella como pintura, acentuando su cuerpo. Comillas, ¿qué estás pensando? Sacudió la cabeza. Cuánto te amo. Y qué suerte tengo de tenerte. Será mejor que recuerde eso, señor O, nunca lo olvidaré. Él estiró su brazo alrededor de ella, acercándola. Hablé con el señor Oscuro hoy. Él dice que hay algunos rituales que debemos hacer. Antes de que podamos hacer horrocruxes. Pero dice que nos ayudará a superarlos. Ella asintió, sonriendo. Ella no había dicho mucho sobre los horrocruxes, aparte de aceptar instantáneamente cuando él le contó sus planes para que hicieran algunos. Para Harry estaba claro que ella entendía que había mucho más en todo el asunto del horrocrux que la forma en que lo había presentado. También estaba claro que entendía lo suficiente como para no preguntar más. Comillas, ¿has pensado en lo que te gustaría usar para el tuyo? Ella sacudió su cabeza. En realidad no. Pensé en una idea para otro. Pero no para el primero. Al menos no en realidad. Comillas, o preguntó, intrigado. Comillas, ¿cuál fue la idea? Bueno. Pensé que si ambos hiciéramos más de uno. Podríamos hacer joyas a juego, como una esmeralda o un rubí. Y convertirlas en collares. Y yo usaría el tuyo y tú usarías el mío. Eso es bastante romántico, eso pensé. Pero no para el primero. El primero tiene que ser algo que esté escondido, que siempre esté a salvo, ¿verdad? Él asintió. No lo sé. Estaba pensando en usar el anillo de mi abuela. Ella me lo dio cuando nací. Y tú, él suspiró. Estaba pensando en la capa de invisibilidad. Pero todavía quiero poder usarla. No lo sé. Hay un libro que Lucius me dio.
Me prestó su copia, en el primer año. Me compró el mío el mismo día el año que viene. Un libro de filosofía y creo que es apropiado utilizar ese libro. Daphne se quedó en silencio, pasando ligeramente las uñas por el pecho de Harry. ¿Comillas el que trataste de hacerme leer? Sobre cómo es moralmente correcto hacer lo que carajos quieras, sí. Ese es. Apropiado. Hazlo. Y usaré el anillo. Se limpió la sangre de su reloj y lo miró. Comillas ¿quieres irte? Sí. Vamos a vestirnos y limpiarnos a la mierda, dijo. Vamos a vestirnos. La gente se volverá loca al entrar así. Ella rió. Hagámoslo. Deberíamos matarla antes de irnos. Él se encogió de hombros. Soy fácil. Pero si la dejamos así, probablemente se morirá de hambre. Daphne se mordió el labio. Considerándolo. Dejémosla, dijo. No es que nos arresten por esto. Harry la besó. No. Si nos arrestan, la mierda en Hogwarts estará mucho más arriba en la lista. Se rieron y su alegría, que parecía inocente, llenó la casa donde no mucho antes habían reinado gritos de agonía. Comillas ¿están listos, chicos? Por fin está sucediendo. Harry saltó ligeramente de un pie a otro, todo lleno de energía nerviosa. Unos pocos minutos más y las puertas del salón de baile se abrirían. Serían llamados y comenzarían las marcaciones. No lo sé, dijo Theo, un poco dudoso. Quiero decir, he oído que duele muchísimo. Y todavía hay esos detectores por ahí. Pero es emocionante. Y mi padre está tan orgulloso que nunca había visto. Se interrumpió abruptamente, lanzando una mirada nerviosa y avergonzada a Draco. Draco. Estaba sentado en una silla flotante. Puso los ojos en blanco, aunque Harry no estaba seguro si fue intencional o no. Sí, dijo, sonando aburrido y poco afectado. Mi padre está muerto. Lo sé. Por otro lado, mi madre está muy orgullosa de mí. Theo se sonrojó un poco. Bueno, mis padres están muertos y estoy seguro de que no estarían muy orgullosos de mí, dijo Harry, provocando que el grupo se riera. Comillas ¿qué hay de ti, Blaise? Estoy listo, dijo encogiéndose de hombros. Será agradable no tener que preocuparme por comentarios estúpidos si quiero darle un beso a mi amante. Solo levántame la manga y bam, estás jodido, listo. Theo se sonrojó mucho más ante eso. Comillas ¿creen que ustedes adoptarían? Preguntó Draco, un poco rígido. Comillas a él todavía no le gusta la idea de que sean una cosa. Tal vez, dijo Theo, bruscamente. Comillas porque solo me preguntaba personalmente. Creo que es un poco temprano para que cualquiera de nosotros esté pensando en niños, dijo Daphne, sonriendo mientras pasaba su brazo alrededor de la cintura de Harry. Nosotros mismos somos apenas más que niños. Y en ese momento se abrieron las puertas del salón de baile. Bellatrix salió, absolutamente radiante. Comillas entra. Vamos, Chop Chop. Cuando pasó junto a ella lo agarró del brazo con suavidad. Aún no has venido a jugar conmigo y mi nueva hija. Daphne y tú deberían venir. Es muy divertido. Así es como ella la llama. Casi me siento mal por Tonks ahora. Apartó de su mente la imagen de Tonks cambiando su cabello y su rostro, y simplemente le sonrió al lunático. Lo haremos, Bella. Uno de estos días, lo haremos. Lo prometo. Bella sonrió aún más. Excelente. Ahora entra, están todos esperando. Él está esperando. Entraron, Harry tomando la delantera. Daphne caminaba justo detrás de él, con Draco flotando en su silla detrás de ella. Todos los mortífagos disponibles en Inglaterra estaban allí, y más. Los padres de Daphne estaban allí, sonriendo con Astoria a su lado. Narcisa se mantuvo majestuosa y supremamente serena. La madre de Blaise estaba allí, hermosa como siempre. Harry se había preguntado, cuando escuchó hablar de ella por primera vez, cómo se las arreglaba para seguir encontrando nuevos maridos después de que todos murieron. Al observar su delicada belleza, como una muñeca de porcelana perfectamente elaborada, no fue una sorpresa que nunca permaneciera soltera por mucho tiempo. La asamblea estaba formada en 2 columnas, paralelas entre sí. Harry y el resto caminaron por el medio, dirigiéndose directamente a la figura alta que esperaba en su trono cerca de la parte superior de la habitación. Llegaron al trono y se arrodillaron. Mis fieles seguidores. Hoy es un día de alegría. Hoy, una nueva generación, que ya ha demostrado su dedicación 1000 veces, recibirá sus marcas. Ya han demostrado sus habilidades y han logrado grandes hazañas. Hoy, lo harán. Estarán eternamente unidos a una comunidad que nunca podrá ser separada. A partir de hoy, su propia carne declarará su dedicación a nuestra causa. No solo son miembros, sino que están entre mi élite marcada. Hoy, les damos la bienvenida en su totalidad. El señor oscuro hizo una seña y Harry se levantó, presentando su brazo izquierdo.
Harry Potter. Mi protegido. Una vez, fuiste llamado mi perdición. Ahora, eres el más grande entre mis seguidores. Asesino de Dumbledore, eres el segundo después de mí. Estoy orgulloso de marcarte como mío. La boca de Harry se sentía seca. Tragó, humedeciéndolo. Y estoy orgulloso de aceptarlo, mi señor. El señor oscuro sonrió y su varita presionó el brazo de Harry. 1000 Cruciatus fueron comprimidos en unos pocos centímetros, mientras la marca de su señor ardía en su brazo. Sin embargo, antes de que pudiera gritar, todo terminó. Y la marca tenebrosa se destacó contra su piel. Lo miró fijamente, sonriendo con un tic en la mejilla. Él lo había hecho. Él estaba dentro, aceptó. Uno del grupo. Y pase lo que pase, nada podría quitárselo. Gracias, mi señor. Voldemort le sonrió cálidamente y se hizo a un lado, mientras Daphne avanzaba. El señor oscuro pasó por la fila, hablando de cada uno de ellos durante unos segundos antes de marcarlos. Y entonces fue hecho, y todos se pusieron en fila cerca de su trono. Comillas, celebremos, dijo el señor oscuro, levantándose de su trono y aplaudiendo. Nuestras filas han aumentado, nuestro mayor enemigo está muerto y pronto el ministerio caerá. Pronto Gran Bretaña será nuestra y con ella toda Europa. Y después de eso, el mundo. Celebremos. Los elfos domésticos comenzaron a dar vueltas entre la multitud, llevando bandejas de bebidas. Una hilera de vasos se adelantó y cada uno de ellos se detuvo en la mano de uno de los recién marcados. Por la victoria, dijo Harry, levantando el vaso en alto. Victoria. Repitieron todos, haciéndose eco de sus palabras. Él sonrió y miró a Daphne a los ojos mientras bebían profundamente. A la victoria eterna. A la